Ahí está, pues comenzamos con la entrevista con el arquitecto Víctor Misael Santiago y bueno, nos va a regalar un poco de su tiempo el arquitecto y pues yo me presento, yo soy el alumno Saúl Crescenciano y esto es para la materia de proyectos ejecutivos. Pues vamos a empezar con las preguntas aquí y ¿Qué bueno, tal? Buenas tardes, Saúl. buenas tardes y bueno, para empezar, la primera pregunta, bueno, pues es referido a qué tan importantes son las memorias descriptivas en un proyecto ejecutivo. Bueno, antes que nada, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia y espero que la información que te comparta sea de tu ayuda. Respecto a la pregunta, lo que respondo es lo siguiente: una memoria descriptiva siempre te va a ayudar a formalizar y emplear un trabajo, como bien lo dices, ejecutivo. Nos referimos al proyecto arquitectónico completo y lo que es las instalaciones normales o especiales. En este caso, las memorias lo que hacen es describir precisamente cómo es o cómo se desarrollará tu proyecto, acorde a los materiales, tipo de estructura, cimentación, acabados, tipo de iluminación, que son los elementos que en estas memorias se van describiendo precisamente para que tú te apoyes, tengas un respaldo de lo que tú próximamente vas a ejecutar. Ok, arquitecto. Bueno, y me podrías decir más a fondo cuáles son las características necesarias para realizarlas. Como tú ya lo dijiste, pues lo vamos a realizar paso a paso, ¿no? Cada de esta memoria, pero más a fondo, ¿qué características para ti son las principales? Las características que una vez que ya tienes tu proyecto plasmado, que ya tienes los dibujos, los planos como tal, eso es lo que te va a ayudar a basarte en precisamente lo que yo te mencioné, qué tipo de cimentación, estructura, materiales, acabados e iluminación es la que tú vas a ejecutar. ¿Por qué? Porque precisamente antes de que todo esto suceda, todo esto se construya, se ejecute, tú debes de tener una idea clara, debes de conocer de principio a fin el proyecto. Si tú no lo conoces como arquitecto, como ingeniero, como profesionista, entonces cuando tú ejecutes se te va a complicar porque precisamente tú no conoces tu propio proyecto, tu propio trabajo. Entonces, al tú saber qué es lo que vas a hacer, cuáles son las características, como bien lo dices tú, de qué es lo que tú quieres, eso es lo que te va a ayudar a que esa memoria descriptiva te sea un respaldo ya en tu proyecto ejecutable. Ok. Bueno, estas preguntas pues me ha quedado bastante claro con tus respuestas. Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, vamos Ok. ya dentro del tema de un catálogo de conceptos. ¿Qué tan importante es realizar este catálogo igual para un proyecto ejecutivo? Mira, el catálogo y precisamente la memoria descriptiva son documentos o son elementos que van de la mano. En una estás describiendo precisamente cómo va a iniciar tu proyecto y cómo va a terminar con los elementos que te mencioné. En el catálogo, tú dentro de ese catálogo vas a, como bien lo dice, poner los conceptos o realizar los conceptos que van de la mano con los materiales, la mano de obra y lo que tú vas a ejecutar. ¿Cómo lo vas a lograr esto? Cuando tú ya tienes tu memoria, que sabes lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer con los elementos, los materiales, entonces ahora sí, en el catálogo tú inicias con lo que
son tus preliminares, tu cimentación, tus acabados, tu estructura, que son los elementos que ya describiste, pero que ahora van de forma más específica para que sean ejecutables. Como bien sabemos, el catálogo tiene que estar lo mayormente fundamentado con lo que tú ejecutarás en la obra, puesto a que si tú, como arquitecto o ingeniero profesionista, no lo llegas a implementar, e inclusive lo llegas a implementar mal, y cuando hay una ejecución, pues aquí es donde se ve uno afectado, porque precisamente se ejecuta lo que se plasma en el catálogo de conceptos. Entonces, la memoria y el catálogo van de la mano porque son los elementos que tú estás utilizando y que se van a ejecutar en un futuro o en el proyecto. Ah, ok. Y teniendo en claro que estas dos cosas las debemos de hacer de la manera que estén más completas posible, o lo que sigue de estos temas es el presupuesto. Este presupuesto, ¿tú cómo lo plasmarías, o cómo me darías tu opinión de cómo influye dentro, igual, o sea, de un proyecto ejecutivo completo? Sí, mira, son elementos que son de la mano, como te lo mencioné. Una vez que tú tienes tu catálogo y que has fundamentado las maneras las maneras y los materiales de trabajo, obviamente que pues todo tiene un costo, todo tiene un precio, los materiales, la mano de obra, la herramienta, que son los que deberían de ir integrados en cada uno de los precios de tus conceptos, dependiendo también si los vas a hacer por métodos manuales o mecánicos. E inclusive eh, el catálogo te ayuda muchísimo, porque precisamente como te lo mencioné, si tú en un concepto colocas un ejemplo, excavación por medios manuales, estás hablando de palas, picos, personas, oficiales, ayudantes que están ejecutando ese trabajo. Entonces tú estás dando un precio por metro o por el trabajo que vayas a ejecutar, y sin embargo, si tú llegas a utilizar una retroexcavadora, obviamente que tu precio no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque pues obviamente por un medio mecánico pues te cuesta más, y sin embargo, si tú en el catálogo no consideras eso, es donde se ve una repercusión en lo que tú ejecutas al momento de realizar las obras, porque en este caso podemos estar en dos lugares distintos: tú como persona que ejecutas los trabajos, y tú como residente, que tu trabajo es obviamente cuidar y hacer que ese catálogo se cumpla acorde a lo que ya se estipuló en el concepto. Entonces, el presupuesto es lo que te limita al mismo tiempo, y lo que te da ¿cómo decirlo? La forma o la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque precisamente ya está escrito, ya está respaldado en una información que precisamente es lo que se va a ejecutar. Si tú en ese catálogo no cumples con lo que se está estipulando, pues como todo, yo creo que la desventaja es perder, porque muchas de las veces también los gastos se salen de control, y los trabajos a la hora de ejecutarse también hay muchas veces que se alarga, o precisamente para eso están los residentes o los encargados de obra, para que se cumplan en los tiempos, para que el catálogo y el presupuesto sean ejecutables, o sea, si no se salgan de lo ya establecido. Ok, ok, arquitecto Misael. Y bueno, conforme a esta última pregunta, que fue el presupuesto, la última pregunta nos dice: ¿qué tan esenciales son las memorias de cálculo? O sea, es un paso
que se hace antes, ¿no? Del presupuesto, de todo esto. Pero dinos, o sea, ¿qué tan esenciales son estas memorias de cálculo? No, obviamente son muy importantes porque en cada una de las instalaciones, ya sea agua, gas, electricidad, aire acondicionado, este, son muy importantes precisamente porque nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos pues que sean los lugares ambientados, que sean confortables, que tengan buenas iluminaciones, buenas ventilaciones. ¿Para qué? Para que los usuarios, que son quienes habitamos los espacios, pues nos sentamos en pues, un lugar agradable. Entonces, a la hora de ejecutar tú también un proyecto ejecutivo, obviamente debes de realizar los cálculos necesarios para dichas instalaciones. Es muy importante porque también en una obra que se ejecuta con los permisos, con los reglamentos, siempre se hacen las pruebas, siempre en todas las instalaciones se hacen pruebas. ¿Para qué? Para que precisamente cuando ya todo esté en orden, todo esté ejecutado, tenga buenos funcionamientos, porque precisamente si no te basas en un cálculo para saber las dimensiones, los diámetros, las longitudes, pues obviamente que muchas de las veces hay fallas en eso. Entonces deben de hacerse siempre primero los cálculos, para que precisamente eso te va a ayudar a dimensionar tus instalaciones, los materiales, en el caso de la luz, los diámetros de las tuberías, en el caso del agua lo mismo, para todo, inclusive para la luz. De hecho, la luz es uno de los más importantes también, porque pues son digamos que ahora los elementos que dan abastecimiento casi a todos los servicios. Entonces las memorias de cálculo siempre deben de ser precisas y deben de estar muchísimo antes de que se ejecute igual o que se autorice un proyecto ejecutable. Ok, arquitecto. Pues en el caso de la materia son de los últimos temas que hemos visto. Y bueno, agradeciéndole a usted, arquitecto, por su tiempo, y de verdad que pues de mucha ayuda. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Saúl, y espero que la información te pueda ayudar un poco, y pues sigue echando ganas. Órale, pues muchas gracias.